Que la palabra de Dios pueda llenar nuestras vidas en esta oportunidad. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 10. La palabra de Dios para nuestras vidas en esta oportunidad. Y hoy yo quiero hablar sobre el proceso de Dios en nuestras vidas. El proceso de Dios en nuestro ser. Porque nuestro Dios sobre cada uno de nosotros tiene planes, tiene proyectos, y sobre eso vamos a estar meditando en esta oportunidad. Dice así, hemos cantado, ¿verdad? 5:10 de Primera Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, la incorruptible palabra de Dios que nos llena, que nos direcciona, que nos da vida y que nos bendice cada día. La palabra que trae fe a nuestro corazón, a nuestra vida. Bendice esta vida, trae sanidad a este cuerpo. Trae restauración, Señor, sobre esta vida. Trae, Señor Jesús, sanidad sobre las adicciones. Trae, Señor, restauración en la familia, en la vida espiritual. Fortaleza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento, amada iglesia. Esta semana estábamos en la principal. Estaba yo sentado esperando que Karen terminara un trámite. Estábamos allí sentados con Olivia y con Sofía. Y en la oportunidad vino un hombre vendiendo artesanía. Y este hombre muy conocido allí del centro, donde mucha gente lo rechaza cuando llega a vender, ya sea medias, ya sea las artesanías allí. Un hombre que está en un proceso de recuperación. Y este hombre comenzó allí a hablar, ¿no? Nos ofreció, compramos allí el llaverito, y él comenzó a hablar sobre el tiempo de Dios, sobre el juicio de Dios, sobre que Dios está esperando, Dios todavía está esperando un momento para que venga su juicio, que la gente tiene que buscar a Dios porque ya va a llegar el momento en que nos va a dar más para buscar a Dios. Y yo meditaba en lo que él decía. La manera simple de este hombre hablar me dejaba imaginar cuántas personas rechazan a este hombre, quizás por su manera de ser, pero la Biblia dice que Dios usa hasta lo necio, lo que parece ser necio, para sorprender a los sabios. Y lo que él decía era palabra de Dios y era correcto. Y yo le decía, sí, hermano, es eso. Pero tenemos que seguir firmes con Cristo hasta el final. Y este hombre dice, sí, pero yo tengo algo que en mi corazón que alguien hizo conmigo desde cuando yo era chico, en mi infancia. Yo traigo un dolor muy grande en mi corazón. Y yo le decía, hermano, ore a Dios para que puedas liberar perdón. Sí, pero no es fácil. Ahí yo le dije una palabra, le dije, hermano, no es fácil porque es un proceso de Dios en tu corazón. Y este hermano fue dando marcha atrás para irse y decía, es eso. ¿Qué palabra es eso? Es un proceso. Porque no es de repente, eso, es un proceso. Y hacía los gestos así. Y yo me quedé contento porque la palabra de Dios entró en el corazón de aquel hombre. Y yo creo que le trajo allí un aliento para seguir esforzándose justamente para lo que él mismo decía, que va a llegar el día final. Y eso traigo para nosotros antes de compartir esta palabra, porque Dios trabaja en nuestros corazones, hermanos, de forma personal, de forma individual. Dios trabaja para que nosotros podamos tener un proceso de transformación. Di conmigo, un proceso de transformación. Y cada día somos transformados a la imagen de nuestro Señor. Cada día debemos ser transformados a la imagen de Dios.
No debemos retroceder. Y si llegamos alguna vez a retroceder, Cristo está de brazos abiertos. Nunca es tarde para volver a sus caminos, para levantarse y para seguir adelante. Porque este mensaje, hermanos, habla de un proceso de Dios que implica etapas, que implica fases de formación en la vida de la persona, que implica áreas de crecimiento en cada área de nuestras vidas. Y si yo te pregunto en este momento que hemos cantado, hemos orado, hemos alabado y hemos expuesto al Señor nuestros sentimientos, nuestros corazones, ¿qué es lo que Dios está hablando en el comienzo de esta palabra, en este momento? ¿Qué área de tu vida necesitas de un aliento, de un proceso de Dios, de un crecimiento de Dios, mejor dicho? ¿Qué área de tu vida? ¿Será tu fe? ¿Será tu área profesional? ¿Será tu área de relación con los hermanos? ¿Será tu área familiar? ¿Será tu área espiritual, tu vida de oración? ¿Será tu área de la enseñanza, del aprendizaje de la palabra de Dios? Yo estoy seguro que todos nosotros aquí tenemos algo que crecer. Será nuestro carácter, hermanos. Nunca podemos decir que ya estamos terminados, que no aprendemos nada, que no vamos a aprender algo nuevo de Dios y principalmente de los principios de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios cada día nos moldea y eso hace parte de su proceso. Y la voluntad de Dios es de que, aunque no entendamos los métodos, Dios tiene un propósito más alto para nosotros. Aunque no entendamos quizás la lucha y la prueba que tú puedes estar pasando y enfrentando, entienda que Dios tiene un propósito eterno, que Dios tiene un propósito mucho más alto y eterno de que estás enfrentando. Y es lo que nos dice aquí la Biblia. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, yo quiero dar énfasis aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, dice la Biblia que el Señor nos llama a su gloria eterna, a la vida eterna, a algo que debemos mirar hacia adelante diciendo, estos sufrimientos que estás pasando, estas luchas y estas pruebas no se comparan a la gloria eterna que les espera en el día final. Amén. Y esto es motivo de alegrarnos, este es motivo de seguirnos firmes. Amén. Este es motivo de perseverar en la fe, de perseverar en la búsqueda de Dios, de perseverar en hacer lo correcto, aunque parezca que el que hace lo incorrecto esté creciendo, es más evidente, parece lindo, pero debemos hacer lo que es correcto a la luz de la palabra de Dios, porque un propósito eterno nos espera para la eternidad. Y yo quiero animarte, hermanos, que existen dos tipos de propósitos: el propósito general y el propósito específico. El propósito general es lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál es el propósito común en todos nosotros? Es la vida eterna, es la gloria de Dios, es lo que el Evangelio, es lo que Jesús, es el por qué Jesús vino a la tierra y murió en una cruz y resucitó el tercer día, para dar salvación para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, pero tenga vida eterna, que es el propósito general. O sea, es en común para todos nosotros. Pero cada uno de nosotros, en la búsqueda de este propósito general, en la búsqueda de la vida eterna, también enfrentamos los propósitos específicos de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un llamado para ti. Di conmigo, Dios tiene un llamado para mí. Y quiero decirte, hermanos, que el propósito general, volviendo, que es de lo que se trata el Evangelio, dice así: que todo sufrimiento, que todas las pruebas son pasajeras. Y en Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo estaba hablando a los filipenses: hermanos, olvídate de las cosas pasajeras de este mundo y prosiga hacia el propósito supremo, que es la vida eterna, que adelanta hacer tantas cosas en esta tierra, pero perder la vida eterna. Entonces yo quiero verte allá en la gloria, hermanos. Yo también me estoy esforzando para vivir eternamente con el Señor. En el día final queremos estar allá juntos, celebrando y adorando a nuestro Dios. Aunque quizás podamos tener algo en contra de alguien que esté aquí, aunque haya diferencias, aunque haya debilidades, aunque haya en este lugar personas que no estén de acuerdo con, quizá ahora en tiempos de elecciones, el partido político, el cuadro de fútbol o lo que piensa el hermano, pero no importa. El propósito supremo no puede ser afectado por estas cosas. Vivamos en nuestras diferencias, pero buscando la meta suprema, que es la salvación. Por eso, hermanos, el propósito específico, donde yo les pedí que repitieran: yo tengo un llamado de Dios, es aquel propósito que todos nosotros tenemos. Que todos nosotros tenemos algo particular de parte de Dios en nuestras vidas. Es entender que no estamos en esta vida de casualidad. Amén. Voy a repetir: es entender que no estamos en este mundo de casualidad. ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Cuál es tu propósito en la familia que Dios te dio? ¿Cuál es el propósito de Dios en la comunidad que Dios te colocó? ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? Que cuando hablamos de propósito de Dios, estamos hablando del obrar de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto el Señor habló a Jeremías en Jeremías 1:5. Jeremías, antes que naciera Jeremías, yo ya te conocí, yo te ungí para un propósito de ser profeta entre las naciones. Y Dios hoy te habla esta palabra a tu corazón y a mi corazón. Dios nos ha ungido para hacernos profetas en esta generación en que estamos viviendo. Dios no te llamó para calentar silla de iglesia, hermanos. Aunque es lindo calentar la silla de la iglesia. Y estamos también para eso, porque venimos a la iglesia. Pero el propósito específico de Dios para nuestras vidas es de venir, calentar esta silla, a absorber, sernos llenos del Espíritu Santo para ser profeta a las naciones, a la generación en que nosotros vivimos, al contexto en que estamos. Una palabra de fe, una palabra de amor, hacer misiones, amada iglesia, es hablar de Jesús, es evangelizar con nuestra vida. No podemos hacer misiones, que es el gran mandamiento de nuestro Dios, solamente de boca cerrada. Hay que hablar de Jesús. Y yo quiero preguntarte: ¿cuántos aquí ya hablaron de Jesús en esta semana para alguien? Amén. Hermana allí, ¿qué más? El hermano allí también. Yo creo, hermanos, que diariamente debemos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo, a que de alguna manera intencionalmente podamos decir: Jesús te ama, yo puedo orar por ti. Mire, yo conozco un versículo en la Biblia que dice esto y esto y esto. No solamente, ¿queréis ir a la iglesia? Amén, invítese para ir a la iglesia. Pero a alguien Dios va a colocar en tu camino para que cumplas el propósito específico que Dios te dio, que es hacer misiones, que es hablar del amor de Jesús. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos habla que Dios quiere usarte para impactar vidas. Porque de qué adelanta venir aquí al templo, sernos llenos de la gloria de Dios, sernos renovados por el Señor, pero no hacer nada allá afuera, desde nuestro testimonio hasta nuestra intencionalidad en esparcir el evangelio de nuestro Señor. Por eso, si tú estás desanimado, si tú estás frustrado, si te encontrás en este momento retrocedido en tu vida cristiana, hoy es tiempo de levantarte para cumplir el propósito de Dios en tu vida.
Hoy es tiempo de levantarte la cabeza y ser lleno del Espíritu Santo para hacer la diferencia en el mundo en que vives. Y todo eso lo que yo estoy diciendo, hermanos, quizás no sea nuevo para muchos de los que estamos hoy aquí, pero esto es algo que tiene que ser realidad en nuestras vidas. Entender que somos luz en la generación en que Dios nos ha colocado. Somos luz y debemos tener en mente que somos intencionales, debemos ser intencionales, aunque se burlen de ti, aunque hablen mal de ti, todos ya saben que sos cristiano, pero hay que hablar de Jesús, porque un día Dios va a preparar aquella tierra, Dios va a preparar aquel corazón para que puedas cumplir tu propósito específico. Amén. Di conmigo, propósito general es la meta, propósito específico es lo que Dios tiene para mí. Amén. Por eso, hermanos, tengan en cuenta eso. El propósito general de Dios es llamarnos para la vida eterna, como dice la parte A del versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, Él nos llamó a la gloria eterna, a la suprema meta que debemos tener. Él nos llamó, hermanos, porque nos ama. Él nos llamó para que podamos seguir en un esfuerzo de fe y no retroceder, sernos sobrios, vigilar. El Señor nos llamó, hermanos, para la gloria eterna. Nos habla aquí que es la eternidad que nos habla ya en Apocalipsis 21, del 1 al 8, donde nos habla allí de calles de oro, Vamos a leer. Apocalipsis 21. Otro día charlábamos sobre eso con Karen, y es interesante que ella contaba que había escuchado que las calles de oro, alguien dijo que será tan lindo la gloria eterna, que el oro, que es muy valorado aquí en la tierra, allá no va a valer tanto como la gloria de Dios, porque va a ser usada para pisar, para estar en la calle allí. No es una cosa que estamos desvalorando lo que Dios está preparando para nosotros, pero lo que sí es la gloria eterna de nuestro Dios. Él brillará para siempre. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Vi un cielo abierto y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta aquí. Que Dios bendiga en el nombre de Jesús este tiempo en que estaremos hasta la vida eterna, esforzándonos, peleando en el proceso de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero decirte, hermanos, que Él nos establece dentro de este proceso de Dios para el propósito general y el propósito específico. Quiero decirte que puedas meditar en este momento. ¿Cuál proceso Dios está hablando a tu corazón que es necesario en este momento ser fortalecido? ¿Cuál proceso de Dios, hermano, hermana, que Dios está buscando hablar a tu corazón? ¿Será que en el proceso de la fe? ¿Será que en el proceso de tu conversión? Porque tú puedes ser un cristiano de 10 años,
Pero si tú no entregas tu corazón, si tú no abres tu corazón al Señor, no vale la pena, hermano, seguir solo viniendo a la iglesia como un club social. Hay que abrir el corazón para Jesús. Entonces es un proceso de Dios, de dejar Dios trabajar en tu corazón. ¿Será que es el proceso de Dios en tu restauración emocional? ¿Será que ya es tiempo de decir, Dios, basta en eso que me frena para hacer tu obra, me frena para buscarte? ¿Será, Señor, esta crisis emocional que siempre tengo de negativismo? ¿O será que yo soy aquella persona desesperada y me anticipo en mis palabras y a veces lastimo a las personas? Es tiempo de pedir al Señor que te ayude en este proceso de transformación. Es tiempo de pedir al Señor que te ayude, el que habla mucho en frenar la lengua, el que habla poco en hablar lo necesario. Es necesario, hermanos, abrir nuestras vidas para lo emocional, para nuestro carácter también. El carácter que Dios te ha dado es un carácter que Él va a transformar cada día para que sea usado para su gloria. Alguien puede decirte, o quizás alguien te dijo, qué carácter feo que tiene esta persona, para no decir podrido. Qué carácter horrible tiene esta persona. Pero yo quiero decirte que hay esperanza. Hay esperanza porque el Señor transforma tu carácter. Él lo hizo en la vida de Pedro. Él lo hizo en la vida de aquel hombre que se precipitaba en sus palabras. Cuando Jesús dijo, yo iré a la cruz. No, Señor, no irás. Apártate de mí, Satanás. Aquel Pedro que cortó la oreja de Malco cuando fueron a prender a Jesús y Jesús sanó la oreja. Pedro, no es necesario, Pedro. Si yo quisiera, yo pudiera pedir al Señor a mandar 12 legiones de ángeles para ayudarme. Aquel Pedro, hermanos, que fue transformado por el Señor. Y dentro de aquel carácter el Señor lo usó lleno del Espíritu Santo. A cada uno de nosotros, no importa los errores que hemos cometido, el Señor transforma, el Señor nos usa, el Señor transforma diariamente en el proceso individual que Él tiene. Por lo tanto, hermanos, encarecidamente yo quiero invitarte y quiero decirte, esté atento a la voz del Espíritu Santo diariamente a través de la palabra de Dios. Esté atento en aquel momento en que estás a punto de pecar. Quizás en tu carácter, quizás en tus palabras, quizás en la fe, en tus emociones. Y Dios seguramente te va a hablar. Pero el Señor nos enseñó eso allá en Santiago, que el Señor no tienta a nadie. Cada uno es tentado conforme a sus pasiones, conforme a sus concupiscencias. Porque Dios no tienta a nadie. Pero aquel varón que vence a la tentación es un varón victorioso. El Señor da el escape para la tentación. Acuérdate de eso. El Señor te da el escape. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Di para vos mismo así: debo esforzarme y ser valiente. Quizás estás desanimado hoy en estas áreas que yo te dije. Quizás puedes estar también en el proceso de Dios, en tu crecimiento, en tu servicio a Dios. Quizás no quieres involucrarte tanto con las cosas de Dios. Quizás hay una llama que quema en tu corazón, tenés un montón de ideas, pero no te animás a dar el paso de la práctica y quedas solo en la teoría. El reino de Dios necesita, hermanos, la obra de Dios. La palabra de Dios dijo, Jesús dijo, ora al Señor de la mies para que envíe trabajadores, porque la mies es y pocos son. Por eso, hermanos, no debemos solo pedir al Señor que mande obreros, sino que nosotros también debemos hacer nuestra parte e involucrarnos en el servicio, en la obra de Dios, en lo que haya para hacer en el reino de Dios, desde hablar de Jesús. Hermanos, cuando hablamos de procesos, hablamos de tantas cosas, y yo anoté algunas aquí, ni me estoy encontrando, pero yo creo que es eso lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. ¿Qué decir de Pablo? Pablo que por un momento criticó a Juan Marcos,
que ellos fueron en un viaje misionero y Juan Marcos no aguantó y tuvo que despedirlo. Pero allá adelante, ya en el final del ministerio de Pablo, Pablo dijo: si encuentras a Juan Marcos, llámelo porque me es útil. ¿Cómo? En un momento no sirvió y ahora sirve. Es Dios, es el proceso de Dios en la vida de Pablo. Hermanos, hoy quizás nosotros podemos tener un tipo de mentalidad, pero debemos estar disponibles y abrir nuestros corazones al Señor. ¿Sabe por qué? Esta palabra de 1 Pedro, hermanos, 5:10. 5:10 dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son 4 promesas de Dios en medio del proceso. Estas promesas de Dios, cuando no desistimos de ser fieles al Señor con nuestra vida, de ser fieles al Señor con nuestra obra a Él, Él nos perfecciona. Él nos habla aquí de cada día reparar, de completar, de construir, de perfeccionar, de ajustar. Y viene del griego catartizo, que habla de reparar, ajustar. Por eso, hermanos, el proceso de Dios es un progreso hacia adelante, hacia cosas nuevas. Después la palabra nos habla, que Él nos afirma. Y habla de afirmar los pasos, incluso en las dificultades, en que nosotros no vamos a tropezar para caer. Porque si Él nos afirma, Él nos da firmeza y seguridad para seguir adelante. Quizás emocionalmente podamos estar arrastrando y por el piso, pero nuestra fe está firme en el Señor. Nuestro propósito con Dios está firme. Por eso, hermanos, la firmeza en la gloria eterna, en el propósito supremo que tenemos. Y quiero decir aquí en Lucas 22:31, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas tus manos. Recuerda que Simón Pedro negó a Jesús. Y Jesús en oración le clamó eso al Padre. Que cuando esto suceda, que Simón pudiera fortalecer sus manos. Cuando él se arrepienta, que sus manos sean fortalecidas y ¿qué? Y vuelva a venir, fortalezcas a tus hermanos. Hermanos, solo hay fortaleza, solo hay firmeza cuando estamos firmes con el Señor y estamos arrepentidos de nuestras fallas. Y por penúltimo, nos fortalezca en medio de la debilidad y por último, establezca. Dios quiere establecer raíces de amor, raíces en la fe en Cristo Jesús, raíces que en el medio de la tormenta nada ni nadie en este mundo venga a derribar el árbol de la fe en tu vida, porque está con raíces profundas. Que podamos crear raíces también en la congregación, en el medio de los hermanos, porque si nosotros no tenemos raíces en una comunidad de la fe, ¿cómo podemos, hermanos, quizás hasta participar de la cena del Señor? Que debemos también examinarnos a nosotros mismos y que también debemos, hermanos, juzgar y estar junto con los hermanos. Por eso yo quiero invitar en este momento a que te coloques de pie, a que puedas decirle gracias, Dios, porque hay un proceso en mi vida que requiere paciencia, que requiere perseverancia. Hay un proceso en mi vida, Señor, en mi fe, en mis emociones, en mi liderazgo, en mi servicio. Hay un proceso en mi transformación de mis hábitos. Hay un proceso de crecimiento en la fe. Hay un proceso general y hay un proceso específico para lo que Dios tiene. ¿A cuántos Dios ha hablado? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hemos escuchado esta palabra, Señor, y hemos entendido que hay procesos en nuestras vidas. Los procesos sirven para
que tenga un buen final, una buena meta. Entre el comienzo y el término, el objetivo, hay un medio, y este medio se llama proceso, preparación. Por eso prepáranos, Señor, para el propósito supremo que es la vida eterna. Prepáranos, Señor, para lo que también tú has llamado a cada uno de los que aquí están, para los dones que tú hayas dado, Señor, a cada uno de los que aquí están, para los dones espirituales y también los dones personales y ministeriales, porque cada uno tenemos un llamado. Enséñanos a estar de oídos abiertos, atentos al mover de tu Espíritu Santo, a la persona en que tú quieres hablar, a la persona en que tú quieres usarnos para orar por ella, para entregarle una palabra de fe, una palabra de restauración, una palabra de Dios. Capacítanos, Espíritu Santo de Dios, y llénanos con tu unción, con tu poder, porque de nada adelanta hablar solamente de la mente, sino que la palabra ungida va a llegar al corazón, al íntimo. Ayúdanos a cumplir el propósito supremo, pero también cumplir el propósito personal y específico que tú tienes para nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que se encuentra frustrado, desanimado, si hay alguien aquí que se encuentra, Dios, con su fe fría en el fuego de tu Espíritu, pon fuego, Señor, sobre esta vida, en el nombre de Jesús. Reprendemos ahora toda obra del infierno para quitar la fe, para quitar el amor de esta persona hacia ti. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que está en este momento en el proceso de sus emociones, no se siente bien, está triste, se siente derrotado, se siente fracasado, Señor, levanta esta vida. Levanta, Señor, este corazón. Yo sé que esta palabra ha hablado a algunas personas aquí, Señor, que hoy saldrán de este lugar con una posición, con una intencionalidad diaria en el proceso de Dios hacia la vida eterna, pero también en el proceso de Dios personal y específico. Por eso, Dios, confirma esta palabra, esta vida, Señor. Tú nos llamaste a un propósito eterno, a un propósito supremo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice para la gloria y honra de tu nombre. Sana, Señor, las emociones, toda herida. Que haya un proceso en este perdón, en este proceso de perdonar, Señor. Que esta persona pueda liberar perdón para vivir bien, para vivir, Señor, los propósitos que tú tienes para esta vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Tú conoces cada uno de nosotros. Tú sabes lo íntimo de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, nuestras debilidades. Tú sabes nuestras rebeldías. Tú sabes nuestras charlas que tenemos con nosotros mismos. Tú sabes nuestras indignaciones. Confróntanos, Espíritu Santo. Exhórtanos. Anímanos, levántanos, llénanos con tu gloria, llena esta vida con tu poder, Señor. Dile, Señor Jesús, lléname con tu poder, bautízame en tu Espíritu, Señor. Lléname, Señor, con tu poder, poder para testificar, poder para sanar, poder para obrar en el mundo, en la generación en que vivimos. Poder para hablar de tu palabra, Señor, y que esta palabra venga a dar un efecto poderoso sobre cada vida, Señor. Danos
Danos poder, Señor, discernimiento de espíritu. Danos, Señor Jesús, dones de sanidad, dones de milagros, dones de profecías, dones, oh Dios, de fe para creer en lo grande que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos, amada iglesia, vamos, coloca fuego en tu corazón. No apaga el Espíritu Santo. Levanta tu oración al Señor y dile: Señor, yo quiero más de ti. Yo me entrego al proceso de Dios en mi vida. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por mis errores. Me arrepiento, Señor. Así como tú dijiste a Pedro, Señor Jesús, cuando te arrepientas, Pedro, que tú te fortalezcas y fortalezcas también a tus hermanos, Señor. Que cada arrepentimiento aquí, que cada restauración que hace parte del proceso sirva para testificar, sirva para levantar, sirva para obrar, Señor, en vidas que necesitan de un toque del Señor. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena esta vida, llena, Señor, esta vida, llena, Señor, esta vida, Señor, que se encuentra fría en este momento, sin motivos para orar, que se encuentra, Señor, sin ganas de orar en este momento. Llena, Señor, este corazón, aviva el fuego de tu Espíritu, aviva el fuego de tu gloria, Señor, aviva, Señor, las ganas de orar, las necesidades de buscarte, las necesidades de entregarte a ti su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Quiebra, Señor, toda maldición, rompe por la sangre de Jesús toda maldición del infierno, de frustración que impide el avance en el propósito de Dios, en el proceso de Dios. Cae por tierra ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, lléname, Señor. Lléname, Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu poder, Señor, lléname con tu gloria, Señor. Yo quiero más, necesito más de ti, Señor. Yo quiero más de tu gracia, yo quiero más de tu poder obrando en mí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Glorias te damos, Señor, glorias te damos en el nombre de Jesús. Señor, sana también el cuerpo, sana el alma, Señor. Trae sanidad a esta vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Bien fuerte al Señor.